¡Hey, mi gente! Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Por este lado, feliz de estar aquí una vez más para compartir con ustedes un tema interesantísimo. Hoy vamos a trabajar el teorema de Bayes y sus aplicaciones, o su aplicación, ¿verdad? Vamos a recordar como siempre que las matemáticas no son perjudiciales para la salud y un servidor está con ustedes nuevamente, José Rafael Hernández. Empezaremos por hablar un poquito sobre el teorema de Bayes. Dice que este fue planteado por el matemático Thomas Bayes en 1763. Este teorema es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, tomando en cuenta ciertas informaciones que de antemano se manejan sobre el mismo. ¿Y qué dice este teorema? Dice que se puede calcular la probabilidad de que un evento o suceso A ocurra, sabiendo que además el mismo suceso cumple características que lo condicionan. Bayes calcula la probabilidad de A condicionado un segundo suceso B usando la siguiente fórmula: probabilidad condicionada, probabilidad de A sub n condicionada en el evento B. Veamos qué significa esto. Dice que B es el suceso del que tenemos información y A sub n son los distintos sucesos condicionados. Como podemos ver en el numerador, tenemos la probabilidad condicionada, que es aquella posibilidad de que ocurra el evento B, dado que ha tenido lugar otro evento A sub n. Y en el denominador tenemos la probabilidad total, que no es más que la sumatoria de todas las probabilidades de los diferentes eventos. Ahora vamos a ver la aplicación del mismo, ¿verdad? Porque dice un proverbio chino, ya lo he mencionado en otros de mis videos, dice un proverbio chino que una imagen dice más que 1000 palabras. Veamos el primer ejemplo. En este video te mostraré dos ejemplos de aplicación del teorema de Bayes. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice: el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ir haciendo razonamientos alusivos a la información que nos ofrece dicho ejemplo. Si solo el 20% son ingenieros y el otro 20% son economistas, entonces podemos calcular inmediatamente que hay un 60% que ocupa los demás cargos. ¿Vamos bien? Dice, el 75% de los ingenieros, o sea, el 75% de ese 20%, ocupan puestos directivos. Y el 50% de los economistas también. Mientras que los no ingenieros y los no economistas solamente el 20% ocupa
un puesto directivo. Ojo, del 60% que habíamos mencionado, que era el grupo de empleados que no era ni ingeniero ni economista, de ese 60%, un 20% ocupa al menos un cargo directivo. Y aquí está la pregunta que motiva la aplicación del teorema de Bayes. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Bueno, en todo problema lo idóneo es empezar a trabajar con los datos. Vamos a organizar nuestros datos y posteriormente estaremos aplicando el teorema de Bayes y vamos a ver qué ocurre. El primer dato que tenemos es que el 20% son ingenieros, pero ya sabemos de antemano, en explicaciones anteriores hemos visto que la probabilidad de un evento, de que un evento ocurra, es una medida que se da entre 0 y 1. Es decir, este 20% está expresado de manera estadística, en forma porcentual, y en este punto, aquí 0.2 representa la probabilidad de que, la forma probabilística de que representa los ingenieros. ¿De acuerdo? Repito, esta forma de expresión que habla del 20% de los empleados son ingenieros, está expresado en forma estadística, en forma de porcentaje, y aquí te la presento en forma probabilística. ¿De acuerdo? Con un valor entre 0 y 1. De ese 20% de ingenieros, me dice que el 75% son directivos. Bien, el 75% de esos ingenieros ocupa al menos un cargo directivo. También tenemos como segundo dato que el 20% de los empleados es economista. Ya expliqué por qué ese 20% de economista lo expresamos como 0.2. Es porque esta expresión es una presentación estadística y esta es una presentación probabilística. De ese 20%, el 50% ocupa cargos directivos. Y del otro 60% de los empleados, ese fue el razonamiento que hicimos al principio, solo el 20% ocupa cargo directivo. Si aplicamos el teorema de Bayes que ya vimos en la sección anterior, solamente tendremos que hacer las sustituciones necesarias y calcular la pregunta que nos hace el ejercicio. Nos dice, repito la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Por eso, aquí tenemos la probabilidad de que un ingeniero sea directivo, o sea, la probabilidad condicionada. Haciendo la sustitución de los valores en la fórmula, tendremos en el numerador, calculamos la probabilidad a priori, que son los datos que tenemos. Tenemos que el 0.75 de 20% son ingenieros. En la parte de abajo habíamos dicho que se coloca la sumatoria de la probabilidad total, es decir, de la probabilidad de que cada evento ocurra. Miremos el numerador. En el numerador tenemos
el total de los ingenieros 0.2 multiplicado por el 75% que representan los cargos directivos. En el denominador hacemos una sumatoria de cada probabilidad, o sea, incluyendo a los ingenieros, calculamos la probabilidad de los ingenieros, la probabilidad de los economistas y la probabilidad de los otros empleados. Al realizar esta operación con calculadora o de forma manual, obtenemos como resultado 0.45. 0.45 es la probabilidad de que 0.405 es la probabilidad de que al elegir al azar un empleado que ocupe un cargo directivo, este sea un ingeniero. Pero ese valor lo debemos expresar en forma estadística o en forma de porcentaje. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo cambiamos de la forma probabilística a la forma estadística, a la forma de porcentaje? Simplemente multiplicando la probabilidad encontrada por 100. Bien, veamos otro ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos una situación que se presenta en un centro educativo cualquiera, donde la asignatura de matemática es dictada por 3 profesores: el profesor Lebrón, el profesor Valenzuela y el profesor Hernández. Vamos a tomar como parámetro el año escolar 2021-2022. Dice el ejercicio a modo de información que el profesor Lebrón trabajó con 3 grupos, el profesor Valenzuela trabajó con 2 grupos y el profesor Hernández trabajó con 5, de los cuales al profesor Lebrón el 80% de los estudiantes le aprobó la materia, el 75% le aprobó a Valenzuela y a José Hernández le aprobó el 90%. Hubo un incidente, porque cuando hay promociones también hay reprobados. Un padre fue a reclamar la nota de su hija que reprobó la asignatura en dicho módulo o en dicha materia. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el docente que trabajó con esa joven haya sido el docente Valenzuela? Para este ejemplo he preparado el siguiente cuadro informativo, donde vamos a trabajar las informaciones que el ejercicio nos propone. Primero vamos a trabajar el nombre de los profesores y la cantidad de grupos que tenía. ¿De acuerdo? También vamos a manejar la probabilidad a priori, que son los datos que tenemos, y la aplicación de Bayes. En el primer caso tenemos a Lebrón, que trabajó con 3 grupos y la forma de expresarlo es 0.3. Tenemos al profesor Valenzuela, que trabajó con 2 grupos y la probabilidad a priori para este maestro es 0.2. En el caso del profesor Hernández, que trabajó con 5 grupos, tenemos una probabilidad a priori de 0.5. En total, se trabajó con 10 grupos para redondear en 1 la sumatoria de las probabilidades a priori. Recordemos que la probabilidad a priori son los datos que tenemos y la sumatoria de ella va a quedar
en el intervalo de 0 a 1, siendo 0 la probabilidad nula y siendo 1 la probabilidad total de que el evento o el suceso ocurra. Si aplicamos a Valle, consideraremos las informaciones de los estudiantes que promovieron y también la de los que reprobaron. Aquí tenemos que el 80%, expresado en forma probabilística, el 80% aprobó con el maestro Lebrón, lo que nos deja un 20% de reprobados. Con el profesor Valenzuela aprobó el 0.75% o el 75% expresado en forma probabilística, tengo un 0.75, y a este maestro le reprobó el 25%. En el caso de Hernández, le promovieron el 90% y solo un 10% fue reprobado. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que el docente con el que la joven reprobó fuera el docente Valenzuela? Fíjense que he resaltado aquí las informaciones de Valenzuela de manera estratégica. Vamos a aplicar la fórmula de Bayes. Aquí está la fórmula y todo el procedimiento es similar al ejercicio anterior. Estamos probando que la probabilidad haya sido de que la joven se haya quemado, o sea, que haya reprobado la materia con el profesor Valenzuela. Es, como Valenzuela tiene un 25% de reprobado de dos grupos que tenía, entonces esa es la probabilidad que vamos a calcular. En el numerador colocamos los datos que tenemos sobre lo que queremos investigar y debajo ponemos la probabilidad total, que consiste en agregar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los maestros. Vamos bien. Entonces, aquí mencionamos que tenemos la probabilidad total, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta que estamos calculándola con los reprobados de cada maestro. ¿Estamos de acuerdo? Al profesor Lebrón le reprobó el 2%, el 20%, al profesor Valenzuela el 25% y al profesor Hernández solamente el 10%. Usando la calculadora o haciéndolo de manera manual, el resultado de el cálculo de esta probabilidad de que haya sido el maestro Valenzuela el que trabajara con esta adolescente es de 0.3125. Si multiplicamos esa cantidad por 100, obtendremos el valor expresado en porcentaje, que es 31.25. Bueno, mi gente, como pueden ver, esto es algo nuevo en nuestro canal, temas estadísticos, probabilidad, cálculo de probabilidad, y estamos en el camino intentando, como siempre, mejorar la calidad de la educación, arrancar de raíz las creencias que tenemos de que es imposible para algunos aprender matemática, y no me queda más que agradecerles, invitarle a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que cuando subamos videos como es este caso, usted reciba las notificaciones. Sin más que agregar, síganos
y feliz resto del día.